Bien, vamos a orar en esta mañana para así entrar a la palabra. Vamos a estar hablando de las voces, de tantas voces que nosotros escuchamos. Vamos a estar hablando de voces extrañas, pero también vamos a estar hablando de voces conocidas. Y ayer, mientras estábamos en el culto de oración, yo estaba siempre ahora en mi esquinita donde está la batería. Y le decía al Señor, Señor, todavía no tengo lo que voy a compartir el día de mañana. Y aunque tenía la inquietud de este tema de las voces, pero no tenía el contenido, y mientras oraba el Señor me daba la palabra y me revelaba a través de su escritura lo que significaba cada uno de los versículos que vamos a compartir con usted en esta mañana. María, Dios te bendiga, mi amada. Dios te bendiga mucho. En esta mañana vamos a estar hablando de las voces extrañas, pero también vamos a estar hablando de voces conocidas y vamos a estar hablando de la voz de Dios. Si usted me acompaña, oramos al Señor para que el Espíritu de Dios nos dirija en esta mañana y sea Él repartiendo conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos que están al alcance de este video. Reitero nuevamente, yo no estoy buscando que usted le dé like, yo no estoy buscando popularidad, no la necesito, no me interesa. Simplemente quiero compartir la palabra. Sé que siempre hay necesidad, mucho más a esta hora antes de uno salir. Y no solamente eso, en medio de un medio como este, donde hay tantas voces y dicen tantas cosas. Nuestra intención es unirnos a aquellos que se levantan a proyectar la voz de Dios como a través de la escritura, siendo que la escritura es la voz de Dios. En medio de un tiempo donde hay tanta necesidad de escuchar la voz de Dios. Creo que eso es lo que motiva a las masas, a los pueblos, a seguir las voces, la necesidad que hay en nosotros de escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido, quizá en esta mañana es una de esas mañanas donde usted diga, Señor, yo necesito escuchar tu voz? Hay en nosotros esa necesidad de escuchar la voz de nuestro Dios. En esta semana yo me sentía de una manera muy peculiar donde le decía, Señor, si todavía el Turing y el Purín existiera, ese método de escuchar tu voz, yo lo hubiese consultado. Porque necesitaba escuchar la voz de Dios en algo en particular en mi vida. Pero nuevamente el Señor me llevó a la escritura y me dijo, ya ese no es el método, pero tienes algo aún mejor que es la escritura, la palabra de Dios. Así que oramos en esta mañana, oramos para así compartir la palabra. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, te doy más que gracias porque tú eres tan bueno. Te doy más que gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Si no fuera por ella ya hubiésemos sido consumidos. Lo dice tu palabra, Señor. Mas sin embargo estamos de pie, un día más que estamos de pie en medio de tanta lucha. Estamos de pie, tus misericordias nuevamente nos levantan. En esta mañana, en el nombre de Jesús, dirígenos, Espíritu de Dios, en medio de un mundo donde hay tantas voces que gritan, en medio de una mente que se carga y también grita tantas voces. Te pedimos que tu voz llegue mucho más profundo, que grite mucho más alto, que traiga convicción a las vidas que reciben la palabra en esta mañana. Que esta palabra haga, Señor, la razón y el motivo por el cual tú la enviaste se cumpla en cada vida. Te pido que tú prepares el terreno, los corazones para recibir la palabra y por ende lleve mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra en esta mañana sea de bendición a las vidas que la escuchan, que puedan ponerla en práctica y por ende ver sus frutos. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera alguna vida en esta mañana que está esperando escuchar la voz tuya, Señor, que quizás ha buscado aquí, ha buscado allá, que ha escuchado el himno, que ha buscado profetas, que ha buscado tantas voces, pero todavía no siente la convicción. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga convicción a través de la voz más fidedigna que hay, que es tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, guiados por tu Espíritu, dice la palabra, no podremos caer. Por eso te pedimos que tu Espíritu en esta mañana nos guíe en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16.
Dice la Escritura. Dice la Escritura, vamos a la Biblia y reitero, la voz más fidedigna de Dios, la voz más fidedigna en medio de tantas voces que se escuchan, es la palabra de Dios. Por ende, vamos a ir a esa fuente para saber que no estaremos errados. Dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 22. Entonces, vamos a ir un versículo más adelante. Vamos a comenzar desde el 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hemos usado esta palabra, este versículo específicamente, para poder desarrollar lo que queremos compartir con usted en esta mañana. Fíjese, reitero, que en medio de un tiempo en el que estamos viviendo donde hay tantas voces, antes no habían los medios que tenemos ahora, por ende, usted batallaba con esas voces interiores. Usted sabe que estoy segura que todos ustedes en algún momento, Juan Aníbal Díaz, Dios te bendiga, me alegro que te hayas conectado con nosotros. Muchos saludos a ti y a tu esposa. En este tiempo donde hay tantas voces, antes de los medios cibernéticos, solamente batallábamos con las voces interiores, que yo estoy segura que todos ustedes pueden estar de acuerdo en esta mañana, que todos nosotros, a pesar de que hablamos con tanta gente, no hay persona en esta tierra con la cual más usted hable que con usted mismo. Con esta vocecita que usted siempre escucha dentro de usted. Antes batallábamos con estas voces que se escuchan aquí, batallábamos con la voz de Dios, con la voz del enemigo. Hay tantas voces. Fíjese bien que está la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestra naturaleza humana, de esta naturaleza caída. Ahora, en este tiempo donde hay tantos medios que proyectan tantas voces como lo es el cibernético, escuchamos muchas más voces y a través de este medio hay tantas voces, tantas opiniones, pero de igual manera que hay tantas voces, yo no sé si usted se da cuenta que aunque han incrementado las voces, de igual manera ha incrementado la necesidad de nosotros de escuchar la voz de Dios. El hombre en su naturaleza caída, en su naturaleza de rebelión, en su naturaleza donde la Biblia dice que todos como ovejas nos descarriamos. Andamos buscando esa voz que nos llame, que como dice la Escritura, y la Escritura usa mucho el símbolo de lo que es el pastor que llama a sus ovejas, la necesidad que hay de las ovejas de escuchar la voz de su pastor para seguirla. Es parte de su naturaleza. De igual manera, nosotros como ovejas de Dios tenemos esa necesidad de escuchar esa voz para seguirla. Pero el problema está que en medio de esa necesidad hay tantas voces que cada día se multiplican más, que no sabemos cuál voz escuchar. Por eso la intención de esta mañana en el programa es redirigirnos a la voz correcta, a la voz de Dios, porque hay muchas voces que son dulces, que son llamativas, que dicen cosas que probablemente de acuerdo a nuestra necesidad nos llamen la atención. Y en esta mañana vamos a hablar de Pedro y vamos a traer algunas otras referencias en cuanto a cómo escuchar la voz de Dios y a traer una comparación de lo que son las voces extrañas y lo que son las voces conocidas. Si usted se da cuenta, voy a tratar de poner con claridad el punto que se me fue revelado a mí a través de la Escritura. Cuando uno escucha voces, si por ejemplo ahora nosotros vamos a Facebook y escuchamos tantas voces, escuchamos gente que no le sirve al Señor,
que están trayendo ideas humanas o ideas en contra de la Escritura. Aquellos que conocemos al Señor y que tenemos el Espíritu de Dios inmediatamente a través de la Escritura, podemos reconocer que eso no es una voz que viene de Dios. Si es alguien del mundo, si es alguien ateo, si es alguien que está apartado, que sabemos que obviamente no está siendo dirigido por el Espíritu y lo que va a salir de su boca no es del Espíritu. Inmediatamente nosotros lo reconocemos porque según la fuente es como nosotros reconocemos la voz. Pero en este caso, esa es la voz extraña, que uno sabe que no viene de parte de Dios, que es el enemigo, porque obviamente hay cosas que el enemigo las envía, las dice tan claras que usted, conforme a la Escritura, reconoce que no es la voz de Dios, que es la voz del enemigo. Pero, ¿qué tal cuando son voces conocidas, pero aún así, y lo que yo quiero probar en esta mañana es que hay voces conocidas, muy conocidas, pero que aún así no provienen de Dios? Y usualmente nosotros usamos un parámetro para establecer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, o de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, o de acuerdo a nuestros sentimientos. En esta mañana, a través de este versículo que estamos leyendo, vemos a Pedro. Un Pedro, Marilia, Dios te bendiga, muy buenos días. Vemos a Pedro que en el capítulo anterior, el Señor hace una pregunta y les pregunta, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro recibe una revelación y declara en el capítulo 15 que el Maestro es el Cristo, es el Mesías esperado. E inclusive después de haber hecho esa confesión y reconocer que el que le estaba hablando era el Mesías prometido, María Inés, Dios te bendiga, muy buenos días. Después de haber hecho esa aseveración y reconocer que él era el Cristo, el Mesías prometido, y el maestro declara una palabra sobre Pedro y le dice, tú eres la roca. O sea, ya el Señor validó lo que Pedro había dicho, que él era el Mesías, y no solamente eso, sino que le había dado una palabra a Pedro de lo que él iba a hacer con él. Mas, sin embargo, en este capítulo vemos a un Pedro que, siendo que ya ellos habían reconocido que él era el Mesías y el tiempo del maestro de llegar a la muerte se acercaba, y todos sabemos que nuestra victoria estaba en la muerte y resurrección de Jesucristo. El maestro había estado con los discípulos por ya algún tiempo, había compartido algunas enseñanzas, había estado ministrando de todo lo que iba a suceder y cuál era su propósito aquí en la tierra. Llenita, Dios te bendiga, mi santa. Más sin embargo, llega el momento donde el maestro les tiene que hablar ampliamente de su muerte. Y Pedro, fíjese bien que Pedro, habiendo reconocido que él era el Mesías, que él era el Cristo, que él era el enviado, y habiendo recibido las enseñanzas del maestro, se conmueve cuando el maestro empieza a hablar de su muerte. Le dice, se está llegando el momento, yo tengo que morir, yo tengo que ir a la cruz. Pero Pedro, me parece a mí que movido por sus emociones y sentimientos, escuche bien en esta mañana, esto es uno de mis temas favoritos, siendo que a través de lo que hacemos en el pastorado nos damos cuenta de qué fuerza o qué repercusión tienen los sentimientos en la vida de nosotros. Y cómo en este tiempo se le ha dado tanta importancia a los sentimientos, a lo que diga el corazón. El otro día yo estaba de tiendas y vi un cuadro que decía, vi varios, y todos decían, sigue tu corazón, follow your heart. Y sonaba muy inspirador, pero la realidad es que eso que dice en ese cuadro es tan antibíblico. Porque la Biblia dice que este corazón es más engañoso que todas las cosas. Si mi corazón me engaña, ¿cómo es posible que yo lo siga? No lo puedo seguir porque me engaña. Es el asiento de las emociones. Y creo que se le ha dado tanto énfasis en este tiempo a seguir al corazón. Sigue lo que tú sientes, lo que tú quieres. Obviamente son mensajes que parecen muy motivadores, pero lo que hay detrás de ellos son mensajes subliminares. Porque son mensajes que detrás de ellos traen un engaño, traen una mentira que va contrario a lo que dice la Escritura. Pero cuando usted lo lee, suena tan bonito y tan motivador
que usted lo lee, lo acepta, lo guarda en su mente y obviamente después de alguna manera lo va a poner en práctica. Yo siempre tengo este dicho de que todo lo que tú y yo oigamos, todo lo que entre por este medio, el oído, tendrá alguna repercusión en nosotros, ya sea para bien o sea para mal, tiene repercusiones. Todo lo que usted oye, cuánto más en este tiempo que lo que usted oye hoy lo oye mañana y lo oye mañana. Y eso fue lo que nos motivó a hacer un programa de Facebook Live, porque hay tantas voces repetitivas en los medios que te siguen diciendo lo mismo. Sigue tu corazón, lo que tú sientas, hazlo, cuando realmente todo eso va en contra de la Escritura. Nosotros sentimos la necesidad de igual manera levantar nuestra voz y decir lo contrario. No sigas tu corazón te engaña, no sigas lo que tú sientes, lo que tú quieres, porque recuerda que tus sentimientos están atados a esta naturaleza caída que siempre va a querer hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos produce placer, pero por ende contrario a lo que Dios quiere y cual sea la voluntad de Dios. En esta mañana vemos a un Pedro que, basado en sus sentimientos probablemente, basado en lo que él veía, quizá en la relación que había desarrollado con el maestro, quizá en el tiempo que él había pasado con el Señor, aún en la aseveración que él había hecho de que él era el Mesías, todavía él no había entendido a completa magnitud el hecho de que para el Señor cumplir su propósito completo tenía que pasar por la muerte, tenía que padecer sufrimiento, porque no había victoria si no había muerte, no había gloria si no había cruz. En esta mañana vemos a un Pedro que en medio de sus sentimientos y de sus emociones, tan pronto el maestro empieza a compartir el hecho de que tiene que morir, de que tiene que padecer, Pedro le habla al maestro y trata de persuadirlo. Y mire cómo le dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. Mire la magnitud de lo que Pedro está diciendo. El maestro le está diciendo claramente que es necesario que él padezca la muerte de cruz, que él vaya a la cruz, que él muera para resucitar y conquistar la llave de la muerte y conquistar nuestra victoria. Pero Pedro le dice, ten compasión de ti. O sea, le está diciendo, ten pena de ti mismo, pobrecito de ti, Señor. No te da pena de ti mismo. Ten compasión. Y le dice claramente, después que tenga compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, en otras palabras le está diciendo, no vayas a la cruz, no sufras, no padezcas. Todavía sin entender Pedro, vemos nuevamente la ligereza de Pedro, sin entender Pedro que esta era la única vía para que el maestro conquistara nuestra victoria en la cruz del Calvario y la salvación eterna. Pero Pedro nuevamente, movido quizá por sus sentimientos y todo lo que ya hemos explicado, le dice al maestro y trata de prevenirlo de que no lo haga. Fíjese bien que esto era uno de sus discípulos. Esto no era uno de los fariseos, esta era una voz conocida. No era una voz extraña, era una voz conocida. Porque nuevamente era uno de sus discípulos, era el mismo que con esa misma voz reconoció anteriormente que él era el Cristo, que él era el Mesías, mas sin embargo ese mismo canal, esa misma persona, ahora levanta la voz y le dice lo contrario, trata de persuadir al maestro, trata de estorbarlo, para que no se cumpla ignorantemente, obviamente, el propósito completo del maestro. Por ende, fíjese bien que el maestro, en la aseveración que hizo Pablo anteriormente, donde reconoce que es el Cristo, el Señor le dice, tú eres la roca, le da reconocimiento. De igual manera, en el momento que él oye esta voz, y reitero, era una voz conocida, era uno de sus discípulos, era la misma voz que había declarado anteriormente que él era el Cristo. Mas, sin embargo, en este momento, usando su voz para hacer lo contrario, el maestro le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ay, qué linda es la palabra. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos en esta mañana cómo el Señor
el mismo que anteriormente le da un halago a Pedro y declara sobre él una palabra de bendición, ahora, a pesar de que era Pedro, a pesar de que él estaba al lado de él, a pesar de que él era uno de sus discípulos, el maestro reconoce la voz que él está hablando y reconoce que no es Pedro, sino alguien que en este momento estaba utilizando a Pedro. Recuerde bien que Pedro todavía no había recibido la investidura de poder del Espíritu Santo y por ende hablaba conforme a su naturaleza humana. Y este versículo nos prueba que nuestra naturaleza humana hoy puede reconocer a Dios y mañana puede hacer lo contrario. Porque nuevamente estamos tan ligados a nuestra naturaleza, a nuestros sentimientos, a lo que nosotros pensamos humanamente. Por eso el Señor le dijo a Pedro que hablaba conforme, dice, pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino que la pones en las cosas de los hombres. Le estaba diciendo, estás atado a tu naturaleza humana. Humanamente tú no quieres que yo me vaya, pero conforme al propósito de Dios es necesario que yo me vaya. Fíjese qué importante que el mismo Dios, el mismo Cristo que reconoce a Pedro, que Pedro lo reconoce como el Mesías, es el mismo que ahora utiliza su voz para tratar de estorbar el proceso que Jesucristo tenía que pasar, el propósito divino que el Maestro tenía que cumplir. Y esa era lo que en esta mañana nosotros queríamos compartir. Hay momentos que hay voces de personas conocidas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, voces que usted escucha de hombres y mujeres de Dios, que tienen palabra, que tienen años en el Evangelio, que te pueden tener doctorados, pero en cualquier momento, escuche bien, siendo que estamos ligados a esta naturaleza, podemos emitir una voz que no sea una voz conforme a lo que dice la Escritura. En esta mañana es bien importante, hermano, en este tiempo donde se oyen tantas voces y en este tiempo donde incrementa la necesidad. Mire, se incrementa tanto la necesidad que usted ve tanta gente tras los profetas. Y esto es preocupante porque la Escritura nos dice claramente que en este último tiempo se levantarán profetas, maestros, falsos maestros, amadores de sí mismos, tratando de transversar la verdad de Dios y llevarnos a errar. Y en este tiempo donde se levantan tantos profetas, yo he visto tantos profetas a través de los medios cibernéticos, que todos los días tienen una palabra profética directa de Dios, que todos los días, y fíjese, cuando hablamos de revelación, ciertamente Dios nos ha dado revelación, pero la revelación que Dios nos da es a través de la Escritura. Yo creo en el ministerio de profecía, en el don de profecía, perdón, pero yo veo tantos profetas cibernéticos que todos los días el Señor les dio una palabra específica y traen estos mensajes tan endulzantes que cuando usted los lleva a la luz de la Escritura, suenan dulces cuando ellos lo emiten, pero cuando usted lo lleva a la luz de las Escrituras, usted se da cuenta que son mensajes que no son bíblicos. En esta mañana, mire qué importante es usted reconocer la voz de Dios y llevarla a la Escritura. ¿Por qué? Nuevamente, porque hay tantas voces y hay tanta necesidad en nosotros de escuchar la voz de Dios que podemos ser engañados. Si no fuese así, la Biblia no fuera tan enfática de cuánto cuidado nosotros tenemos que tener al escuchar la voz de Dios. En esta mañana vemos nuevamente que esta voz que en este momento se emite era una voz conocida. Era alguien que él conocía, era alguien que basado en su primer statement, en lo primero que él dijo, probablemente era para escuchar todo lo que él dijera a partir de cuando él reconoció al maestro. Pero en este momento escucha esa misma voz para tratar de detener el plan de Dios. Y yo estoy segura que la intención de Pedro humanamente era buena, no ver al maestro sufrir, pero lo que había detrás obviamente era detención del propósito de Dios. Esto nos prueba a nosotros como alguien que hoy te dice la verdad, que hoy está en la verdad, mañana te puede decir otra cosa. Y nuevamente puede usar la misma voz basada en tus necesidades, en tus emociones, en tus sentimientos, para decirte lo que tú quieres escuchar. Y yo creo que por eso ha incrementado tanto los falsos profetas,
porque el falso profeta le es bien fácil, no tiene que tener discernimiento, no tiene que conocer mucho, estudia un poquito de psicología, observe y le será fácil profetizar. ¿Sabe por qué? Porque nuevamente estamos en un tiempo donde estas generaciones son tan obvias y están buscando tanto una voz fuera de las escrituras. Es más fácil ir tras los hombres y escuchar, Dios te bendiga mamita en esta mañana, lo que nosotros queremos oír. Esta voz dulce que todo el tiempo nos motivan, que nos dicen aquello que nosotros realmente estamos buscando de acuerdo a esa necesidad que hay en nosotros. Y para ellos es sumamente fácil hablarnos y decirnos lo que queremos oír. Porque es más fácil oír una voz que irnos a la escritura, que buscar, que estudiar, que escudriñar. Y los profetas, los falsos profetas hoy en día ven, reconocen esas vidas que están buscando escuchar una palabra. Todo el mundo quiere escuchar que Dios nos va a dar un ministerio. Todo el mundo quiere escuchar que estamos haciendo lo correcto. Todo el mundo quiere escuchar que seremos prosperados. Todas estas cosas que todos los seres humanos tenemos necesidad. Pero basado en esas necesidades, el enemigo y todas estas voces siempre van a escuchar lo que tú quieres oír. Muchas de las veces lo que nosotros necesitamos no es exactamente lo que queremos. Y lo que queremos no es lo que necesitamos. Los profetas de hoy en día, los falsos profetas, porque todavía en este tiempo quedan profetas fidedignos, profetas de Dios. Pero de igual manera, en medio de todos los verdaderos se cuelan los falsos profetas. La Biblia lo dice y lo establece. Y dice que en este último tiempo se levantarán más que en ningún otro tiempo. Aunque no es algo nuevo, desde el Antiguo Testamento vemos los falsos profetas que hablaban lo que otros querían oír. Eso es bien importante, el hecho de que qué voz usted está buscando, a qué voz usted está siguiendo. Y nuevamente que usted escudriñe todo lo que usted oiga a través de los medios, escudriñelo, llévelo a través de la escritura. Quiero reiterar en esta mañana porque fue algo que en esta semana mientras estuve expuesta a cierta clase de video, el Señor ministraba mi vida y he visto en el medio cibernético muchos ministerios femeniles, ministerios de mujeres, hablando en las redes que han cogido mucho auge y que mucha gente los sigue, pero cuando usted los examina, mire bien, aprenda a observar y aprenda nuevamente a llevar todo a través de la escritura. Son gente que tienen palabras, que dicen muchas verdades, pero de igual manera en medio de esas verdades, usted ve opiniones humanas y usted ve influencia del mundo. Me refiero a... Muchas gracias, pastor. Llegó mi cafecito en esta mañana. Buenos días a todos los que están tomando su café. Yes, la palabra y el café, perfecto conjunto. Estamos hablando de estos ministerios femeniles que si usted se da cuenta, lo que hablan y usted lo lleva a la escritura, tiene un trasfondo feminista. Yo no sé cuánto esto me pueda costar, pero bueno, la verdad es la verdad. La realidad es que hay tantos ministerios nuevos de mujeres que en medio de muchas verdades escriturales, utilizan versículos, pero la manera de proyectar a la palabra y aún cosas que dicen en medio de los versículos son puntos bien feministas, conforme al feminismo y contrario a lo que dice la escritura. Se proyectan de una manera bien feminista tras una careta de empoderamiento. La realidad es que lo que nos empodera a nosotros es la palabra. No es la proyección de ciertas personas. Eso es bien importante y por eso hablábamos de voces extrañas versus voces conocidas, porque estas voces para nosotros son conocidas, porque nuevamente son cristianos, usan la escritura, pero en medio de la escritura se cuela otra enseñanza que no es correcta, que no es bíblica, que es el feminismo. Y nuevamente este no es el tema de esta mañana. Me voy a concentrar en lo que son las voces, pero sí quiero probar cómo en medio de una voz conocida, una voz de un cristiano, una voz que profesa y cita la escritura, se cuela de igual manera una enseñanza, se cuela una proyección, una visión que va teniendo en nosotros una repercusión. Porque cuando usted mira a estas mujeres tan guapas y tan
feministas no, que el valor de la mujer, y yo creo en el valor de la mujer, yo soy mujer, creo que Dios me dio valor, creo que Dios me creó con un propósito, pero no creo en la proyección esta nueva de igualdad. Escuche bien, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que nosotros como humanos tenemos menos valor que los hombres, pero la Biblia estableció un orden donde al hombre lo llama cabeza, a nosotros nos manda a estar sujetas a la cabeza. Cuando usted mira esta clase de predicadoras, usted ve que se quieren poner al mismo nivel. Hay muchos cristianos que por ahí dicen este chiste, que a mí no me parece gracioso y lo quiero compartir en esta mañana, donde dicen que el hombre es la cabeza y nosotros somos el cuello que lo menea. Y he oído muchos cristianos, muchas mujeres, aún muchos pastores, que lo dicen como un chiste, pero nuevamente, como yo dije anteriormente, todo lo que usted oye tiene una repercusión. Y con el tiempo, a la gente escuchar este supuesto chiste, que no es gracioso, porque es antibíblico. La Biblia no nos llama a nosotros cuello. La Biblia no dice que nosotros somos el cuello que controla la cabeza. Inclusive esto está tan fuera de orden y es una mentira tan grande que el cuello, hablando físicamente, no tiene potestad sobre la cabeza. No es el cuello quien menea la cabeza. La orden del movimiento del cuello viene del cerebro, viene de la cabeza. Esto es un disparate. Y bíblicamente es un disparate doble, porque nuevamente nosotras, dice la Escritura, que la mujer esté sujeta. Pero nuevamente no vamos a entrar ahí porque no quiero que se me ofendan ciertas personas. Los ofendemos un poco más después. En esta mañana vemos voces y nuevamente este es nuestro punto en esta mañana, que usted tenga ese cuidado de escudriñar, de escuchar y de toda voz que usted oiga, llevarla a la luz de las Escrituras. Porque nuevamente estas voces que estamos escuchando son de mujeres de Dios. Utilizan la Escritura, pero en medio de la Escritura levantan estas enseñanzas detrás del nombre de empoderamiento y traen este espíritu de feminismo que es contrario a la Escritura. Vemos cómo en este caso que hemos estado presentando, el maestro anteriormente reconoce a Pedro y le da el crédito. Pedro ha reconocido que yo soy el Cristo, pero ahora lo reprende. Y con toda autoridad le dice, apártate de mí, y lo llama Satanás. Dice, quien está hablando detrás de ti, la voz ya yo la conozco. Si usted se fija, mire qué interesante. Si usted se fija anteriormente, vamos a buscar por aquí en el mismo libro de Mateo, cuando el maestro, se me fue aquí, capítulo 4 de Mateo. Si usted se va a la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando el Señor está en el monte y va a ser tentado y el enemigo le habla, fíjese bien que dice la Escritura en el capítulo 4, en el versículo 2, que el Señor había ayunado por 40 días y ya tenía hambre. Fíjese bien que estaba vulnerable. Tenía hambre, tenía una necesidad. Y como yo mencioné anteriormente, es en medio de la necesidad donde es la mejor plataforma para usted equivocarse en cuanto a las voces se refiere. Porque hay una necesidad y usted está vulnerable. El maestro tenía hambre. Ahora, fíjese bien que conforme a la necesidad que el maestro presentaba, dice el versículo 2, que el maestro tuvo hambre. Ahora en el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta voz que le habla conforme a su necesidad. Se aprovechó de que el maestro tenía hambre y le habló conforme a su necesidad. Si tú eres el Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque estaba acudiendo a la necesidad que tenía el maestro. Estaba vulnerable, era un buen momento. Pero fíjese la respuesta del maestro. Le dijo, escrito está. Entonces en esta mañana eso es lo que queremos probar. No hay voz más fidedigna que esta palabra que está escrita. Mire cómo le dice el maestro. Le dice, escrito está, lo lleva a lo que está escrito, a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, no de la boca de los hombres, de la boca de Dios. Esta voz
que le habla al maestro en el capítulo 4 y trata de tentarlo en un momento vulnerable, en un momento donde él tenía hambre, y más adelante nuevamente trata otras tentaciones, es la misma voz que ahora utiliza el cuerpo y la boca de Pedro para hablarle al maestro. Me parece a mí, no sé si a usted, que esta voz ya el maestro la conocía. Esa fue la misma voz que trató de tentarlo en un momento donde él tuvo hambre para que convirtiera piedras en pan. Nuevamente ahora lo llama por su nombre y le dice, aunque le está hablando a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. Si usted se da cuenta, reitero, esto era una voz conocida. A veces nosotros nos estamos cuidando de voces de personas desconocidas, de personas en las cuales no confiamos. Quizá predicadores extraños, nuevos. Pero aquellas voces de personas que conocemos, no tenemos el mismo cuidado porque las conocemos. Y reitero, Dios te bendiga, mi Katy querida. Y reconocemos, como reconocemos la persona, quizás es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pastor, tus hijos, todos aquellos que tienen una relación personal contigo y tienen sentimientos envueltos. Mire bien, en esta mañana probamos a través de las escrituras, esto no son mis opiniones personales, que pueden ser instrumentos en algún momento para sacarte del propósito de Dios. Ahora mire bien, estas voces se hacen mucho más fuertes y más convincentes cuando en nosotros hay una necesidad de aceptación, una necesidad de aprobación, una necesidad de hambre, tantas necesidades que hay en el ser humano que pueden ser la plataforma perfecta para que una voz extraña te hable. E inclusive una voz conocida. Mire bien, en este momento, reitero, esta voz era conocida, pero la voz de Pedro, la boca de Pedro fue prestada al enemigo. Y esta voz que se proyectaba a través de Pedro era una voz que ya el maestro conocía. Era la misma voz que había tratado de tentarlo en el monte. Y el Señor la reconoce, le dice: apártate de mí, Satanás. Fíjese bien que le habló a Pedro, pero le habló al que estaba detrás de Pedro y estaba usando la boca de Pedro. Pero como el maestro reconocía la voz, le dijo: me eres de tropiezo. Fíjese bien que no le dijo a Pedro: yo entiendo que tú me amas, que tú no quieres que yo sufra. No, directamente le dijo: apártate de mí. Porque nuevamente y reitero, Linda, Dios te bendiga, Naelva, Dios te bendiga en esta mañana. A pesar de que Pedro estaba hablando conforme a sus sentimientos y a sus emociones, el Señor no le habló, ni le reconoció sus sentimientos, ni le agradeció: ay, gracias, Pedro, por preocuparte por mí, por mi sufrimiento, sino que reconociendo que la voz que uno escucha tiene repercusión. Escuche bien en esta mañana, si el maestro llegase a escuchar la voz de Pedro, probablemente hubiese desistido de su propósito. Fíjese bien que cuando el maestro estaba en el monte y estaba orando la noche antes de que lo apresaron, o la noche que lo apresaron, dice la escritura que el maestro dijo: Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Esto no era algo de disfrute, esto no era algo fácil. Él dijo: si fuere posible, pasa de mí esta copa. No era algo que en su humanidad él quería pasar, pero él entendía que el propósito de Dios era mucho mayor y que él tenía que hacerlo. Por ende dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto era algo difícil, era tan difícil que dice la escritura que su sudor era como gotas de sangre. Y en este momento, que ya se estaba acercando el momento del maestro morir, si él llega a darle cabida a la voz de Pedro en su humanidad, porque Jesucristo vino como era hijo de Dios, pero vino, se encarnó, era humano. Si él llega a prestar oído a esta voz de su discípulo, de alguien que él conocía, mas sin embargo, la voz que salía a través de la boca de Pedro también era una voz conocida para el maestro. Como dije anteriormente, él la había conocido en el monte. Si el maestro llega a prestar atención a esta voz, probablemente hubiese desistido, porque se hubiese atemorizado más lo que me espera. En el monte, él establece: si fuere posible, pasa de mí esta copa, porque ¿quién humanamente le hubiese gustado pasar por el proceso que pasó nuestro maestro? Ahora Pedro, en medio de todo esto, le dice: Señor, no vayas. Ten pena de ti mismo. Mire cómo le dice el maestro. Y hay momentos, hermanos, en que nosotros estamos pasando por una situación
y estamos buscando la voz de Dios. Y en medio de nuestra necesidad, fíjese bien que el enemigo esperó a que el maestro hubiese llorado 40 días, ya él tenía hambre. Cuando se le acerca y le ofrece pan, le ofrece que esas piedras se convirtieran en pan. Yo quiero reiterar en esta mañana que cuando usted y yo estamos en una necesidad, estamos vulnerables, hay muchas voces que te hablarán. Y probablemente nosotros como humanos querramos una voz que nos diga lo que nosotros queremos oír, lo que nos agrada, lo que nos pasa a la mano, lo que nos entiende. Pero hay momentos donde el enemigo toma ventaja de esto y va a usar personas que tú conoces, personas o voces que a ti te parecen conocidas. Se va a esconder detrás de ella y va a emitir su voz. Vete, toma esta decisión, haz esto, haz aquello, rebélate, desobedece, quítate, ríndete, no le sirvas más al Señor, no sigas, no vale la pena. Todas estas voces van a aparecer en un momento donde tú estás herido, donde tú estás cansado, donde tú estás desilusionado, donde tú tienes hambre de Dios. Todas estas voces van a aparecer, pero nuevamente es menester que las llevemos a la luz de la Escritura. Si vamos a la Biblia de igual manera, cuando usted ve el libro de Job, si vamos a la Biblia, vamos a presentar otro ejemplo. Cuando usted va a la Biblia, en el libro de Job, para ser más específico, el libro de Job, capítulo 2, vemos a Job en un momento de igual manera bien vulnerable, donde lo había perdido todo. Estaba quebrantado, no solamente emocionalmente, sino físicamente. Vemos 3 voces que se levantaron, sus amigos, donde empezaron a dar sus opiniones y en medio de la necesidad que tenía Job, emitieron sus voces de juicio para ponerle aún más peso a lo que Job estaba pasando. Pero en esta mañana, en el capítulo 2, vemos que en medio de esta situación donde sus amigos, personas externas, levantan su voz y emiten sobre Job ciertas aseveraciones que pudieron haberlo aplastado aún más en medio de la situación que estamos viviendo, vemos una voz específica que era una voz muy conocida para Job. Era la voz de su esposa. Era la esposa de Job. Una voz muy conocida, pero en este momento específicamente, mire lo que emitió esta voz tan conocida en la vida de Job. Dice, y ella dijo, ¿aún retienes tu integridad? Y mire lo que dice esta mujer, una voz conocida para él, era su esposa, alguien probablemente en quien él confiaba, alguien que probablemente él no debía dudar de ella porque era su esposa, va a querer lo mejor para él. Pero en este momento, mire lo que dice esta mujer, esta voz que él conocía. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fíjese bien, era esa voz conocida, quizá la más de confianza porque era su esposa. Pero en un momento tan vulnerable como el que estaba pasando Job, esta voz conocida que era de su esposa le habla contrario a la palabra nuevamente. Porque le dice en medio de todo esto que Job necesitaba de qué agarrarse para mantener su fe, que estaba luchando contra todo, contra todos, contra sí mismo, contra su cuerpo, y estaba tratando de mantener su fe. Se levanta una voz muy conocida, pero de la misma manera que en Pedro, era una voz que no era la voz de Dios. Dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job, Dios te bendiga, Teresita, en esta mañana, buenos días. Job reconoce esa voz y le dice, mujer, eres fatua, lo que estás hablando es de una mujer fatua. Tengo una necesidad, quizá era la mejor opción. Pudo haber llegado a Job, porque realmente parecía que Dios lo había abandonado, parecía que Dios no lo estaba escuchando, pero la fe que tenía Job le decía lo contrario. Y en medio de este momento tan vulnerable, se oye esta voz, reitero, que era conocida. A veces nosotros nos estamos cuidando de las voces que nosotros pensamos que pueden no ser la voz de Dios porque no es mi esposa, no es mi esposo, es fulano. Nosotros escogemos de quién vamos a creer las voces. Pero en esta mañana hemos probado a través de la Escritura que hay voces conocidas que de igual manera pueden ser voces
de maldición. Pueden ser voces que te hagan daño, que te alejen del propósito de Dios. Y reitero en esta mañana que siempre el enemigo va a levantar voces en los momentos más vulnerables de tu vida. En los momentos donde tus sentimientos y tus emociones están a flor de piel. Están heridas. Cuando alguien está herido, es uno de los momentos más vulnerables para las voces extrañas manifestarse y que usted las oiga. Pero mire qué importante, Job para nosotros en esta mañana nos da una cátedra. Porque siendo que él estaba vulnerable, siendo que su fe estaba siendo azotada por todas partes, siendo que ya habían 3 otras voces de sus amigos que habían tratado de quebrantar su fe, ahora se levanta la voz que más él estaba supuesto a confiar, porque era la voz de su esposa. Y de igual manera profiere una aseveración que era falsa, que era contraria a la voz de Job. Y Job toma toda autoridad y le dice, esta voz yo la conozco, mijita. Es una voz de una mujer fatua. Le dice, ¿cómo yo voy a aceptar de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y contrarresta esta voz. Si usted se da cuenta, qué importante es el estudio, es el hecho de que usted lleve toda voz, la filtre a través de la escritura. Fíjese bien, era una voz conocida, pero reitero en esta mañana que nosotros nos estamos cuidando todo el tiempo de las voces extrañas, pero de las conocidas no nos cuidamos. Y en esta mañana todos los ejemplos que hemos dado a través de la Biblia son voces conocidas, pero de igual manera contrarias a la voz de Dios, contrarias al propósito de Dios. Y de igual manera reiteramos que en el momento donde más vulnerable tú estás, donde estás herido, donde has sido quebrantado, decepcionado, rechazado, todas estas cosas que nos hieren, es el momento donde más voces se van a levantar. Se van a levantar voces externas, pero también se van a levantar voces internas que vienen de nuestra naturaleza caída. Fíjese bien que cuando nosotros somos heridos, humanamente, la reacción de todo ser humano cuando es herido es autodefenderse. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y eso es una voz que se va a levantar. Por eso cuando alguien te hiere, hay una voz dentro de ti que dice, contéstale. Put your guard up. Levanta tu escudo. Defiéndete. Es parte de nuestra naturaleza, la autodefensa. Fíjese bien, ahí donde usted empieza a escuchar voces de usted mismo. Qué importante es en los momentos, en todo momento, pero aún mucho más en los momentos donde estamos vulnerables, donde estamos sensibles, donde nuestras emociones y nuestros sentimientos están a flor de piel, escudriñar toda voz, tanto las extrañas como las conocidas. Porque nuevamente estamos por mucho tiempo cuidándonos de las extrañas, pero de las conocidas no nos cuidamos. Por eso la Biblia dice, si tú escuchares hoy mi voz, fíjese que Dios tiene una voz. Y en esta mañana quiero hacer la salvedad de que nosotros los seres humanos, en nuestra naturaleza caída, y aunque conocemos a Dios y vivimos por fe, nuestra naturaleza caída siempre está buscando lo palpable, lo audible. Por eso cuando Moisés subió al monte a orar y a estar con Dios, cuando él baja del monte, él encuentra que este pueblo había levantado una estatua. Nuevamente, nuestra naturaleza caída es idólatra. Cuando Moisés baja del monte, encuentra al pueblo idolatrando, hablando, con algo visible, palpable. Es nuestra naturaleza, siendo que el evangelio que presenta nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de fe. Es creer lo que tú no vemos, lo que no vemos, lo que no hemos visto, lo que no hemos oído, lo que no hemos, lo que no oímos constantemente con este oído natural. Es bien importante que usted entienda que nosotros vivimos por fe. Aunque no sintamos, aunque no veamos, aunque no oigamos una voz audible, pero lo bueno es que Dios, conociendo la necesidad del hombre de dirección y de escuchar la voz de Dios, nos deja en este libro sagrado su voz. Y como está escrito, es algo fiel, es una prueba. Por eso es que usted puede usar la escritura, porque está escrita como prueba. Señor, tú dijiste, en este libro, tú dijiste, está aquí,
Te digo cuál es la cita, esta es tu voz, tú lo dijiste, está plasmado, tengo la prueba. Y por eso es que Dios se compromete, porque está escrito. Y si usted se da cuenta, cuando Cristo habló al enemigo, le contestó al enemigo cuando él trató de tentarlo, Cristo le dice todo el tiempo, escrito está. ¿Qué queremos establecer esta mañana? Que más que cualquier voz que usted oiga, no hay cosa más fidedigna que lo que está escrito. La voz de Dios fue grabada en este libro sagrado. En esta mañana, qué importante es, mi amado. En todo momento, pero mucho más cuando usted y yo estamos vulnerables, cuando estamos quebrantados, cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones quieren tomar control, llevar todo esto cautivo a la escritura, llevarlo, filtrarlo a lo que ya Dios dijo y está establecido en esta escritura, porque no hay una nueva revelación. Esta fue la última revelación, la que está plasmada en la escritura. He aquí la voz de Dios. Yo, como usted, muchas veces he sentido esa necesidad de escuchar la voz de Dios. Inclusive esta semana en voz alta le dije al Señor, Señor, si todavía existiera el método del Turing, yo hubiese consultado esa tabla. Porque necesitaba tanto una respuesta de Dios. Pero nuevamente, después que lo dije, el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, rápido me corrigió. Me dijo, tú no necesitas el Turing. Tú tienes la palabra y ahí yo hablo mucho más claro. Pero nuevamente estamos buscando algo palpable. Es parte de nuestra naturaleza, pero esa naturaleza tenemos que llevarla sujeta a la escritura. Cuando usted se va a la Biblia, usted encuentra respuesta para todo. Pero usted tiene que leerla, usted tiene que escudriñarla, usted tiene que pedir revelación de la misma. Y fiel es Dios para hablar a nuestras necesidades conforme a la escritura. El problema está que la Biblia probablemente nos va a decir todo lo contrario a lo que nosotros queremos oír. La Biblia nos confronta, nos desnuda, y el problema está que como es la voz de Dios, no la podemos argumentar. Hay momentos en que, por ejemplo, yo no voy donde mi esposo a pedirle un consejo porque yo sé lo que él me va a decir. Y eso no es lo que yo quiero oír. Y aunque es lo que necesito, no quiero escucharlo. Hay momentos donde, por ejemplo, quizá me quiera rendir en algo específico. Y voy a consultar a mi esposo y yo sé que él me va a decir, tú no te puedes rendir. Y no importa el argumento que yo presente para no seguir en cierta asignación o algo que esté haciendo, el pastor siempre me va a decir, tú no te puedes rendir. Como yo sé que él me va a decir eso, probablemente no vaya donde él. Entonces, cuando el Espíritu me lleva a la palabra y voy a la Biblia, encuentro exactamente lo mismo. No te puedes rendir. Nosotros somos de los que nos retrocedemos. Y esa verdad no la puedo refutar. La de los hombres la puedo refutar, pero esta palabra no la puedo refutar. Es por ende que es necesario que toda voz que usted escuche, usted la lleve a la escritura. Alessandra, Dios te bendiga, mi niña. Te quiero mucho, tengas un día bendecido hoy. Qué importante es en esta mañana escudriñar toda voz. No solamente las extrañas. Hay voces que son dulces, que son conocidas, que puede ser la de mami, la de papi, la de mis hijos, la de quien sea. La persona que más tú confías en algún momento de su vida, basado en sentimientos, basado en emociones, puede decirte todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Como le sucedió a Pedro, como le sucedió a la esposa de Job, que aunque amaban a quien ellos emitían su voz, sus emociones y sentimientos estaban ligados y por ende prestaron su boca al enemigo. El enemigo se valió de esos sentimientos, se valió de esa naturaleza humana para hablar y tratar de detener el propósito de Dios. En esta mañana, mi amado, te exhorto a escudriñar, a examinar toda voz, ya sea extraña, ya sea conocida, fíltrala a través de la escritura, porque esta es la única voz que no se equivoca. Yo me puedo equivocar. Yo le puedo decir algo y llevarlo a errar. Pero todo lo que yo le pueda decir conforme a la escritura, entonces sí es aceptable. Pero es menester que todos nosotros no nos conformemos con dejarnos apantallar con lo que vemos, con lo que oímos.
porque nuevamente hay veces la apariencia de la gente, la proyección de la gente nos inspira esa confianza para creer todo lo que dicen sin pasarlo por la escritura. Y puede ser que te digan 2 o 3 verdades con versículos bíblicos, pero en medio de ello te digan cosas que no son conforme a la escritura. Como yo decía anteriormente, hay muchos ministerios nuevos que se están levantando que sí utilizan la escritura, pero nuevamente en medio de esa escritura dicen cosas que son antibíblicas, que usted la puede creer y que por tanto tiempo, porque ¿de dónde usted cree que las mujeres hoy en día se sacan esta idea de que el hombre es la cabeza y nosotros somos el cuello que lo menea? Porque yo me recuerdo que este chistecito yo lo he escuchado desde muchos años, desde muy joven, y llega el tiempo que usted se lo cree y que usted hasta se ríe. And it's not funny. No es conforme a la escritura. Pero nuevamente lo he escuchado tanto y lo que usted escucha por mucho tiempo llega a tener una repercusión en nosotros y llega a hacernos sentir, you know what, mi esposo es cabeza, pero yo soy el cuello que lo menea. La realidad es que el único que menea su esposo como cabeza es Cristo. Cristo dijo, nosotras tenemos que estar sujetas a nuestro esposo como nuestro esposo a Cristo. El cuello que menea la cabeza de nuestro esposo se llama Cristo, no se llama nosotras. Pero fíjese bien cómo esto, y se presenta como un chiste. Como no se presenta como una verdad bíblica, se presenta como un chiste. Y como es chiste, se deja pasar. Hasta nos reímos, lo repetimos, pero nuevamente con el tiempo esto tiene una repercusión, porque usted está aceptando algo que no es verdad. Pero como es una voz conocida y es un chiste, estos son verdades subliminares que llegan aquí y repiten y repiten y repiten hasta que se proyectan. Por eso muchas mujeres proyectamos, podemos llegar a proyectar el hecho de que pensamos que hay esa clase de igualdad. Y reitero, yo no estoy diciendo que nosotros como seres humanos somos menos que los hombres. Como seres humanos tenemos igualdad. Dios nos mira a todos por igual. Pero Dios estableció desde el principio, desde el libro de Génesis, un orden y un papel, un rol para el hombre y para la mujer. Pero lo estoy usando como ejemplo, como a veces cosas que nosotros usamos que parecen tan inocentes, que parecen graciosas, llegan a tener repercusiones antibíblicas en nuestra vida, y es lo mismo que de igual manera proyectamos a otros y seguimos propagando una mentira. Qué importante nuevamente en esta mañana reconocer y estudiar las verdades, las voces ajenas, pero aún mucho más las voces conocidas. Porque las voces conocidas, como son conocidas, nosotros no nos cuidamos, no las analizamos, porque es mi esposa, porque yo lo conozco, porque es mis hijos. La realidad es que yo me recuerdo, con esto ya voy a ir cerrando, cuando yo, siempre que yo iba a ayunar, cuando tenía mis hijos pequeños, siempre que yo iba a ayunar, que iba a orar, que me iba a retirar, mi hija pequeña, obviamente ella era una niña, y en sus sentimientos de hija, siendo la más bebé, yo era su mami, siempre que yo me iba a retirar, siempre que yo iba a ayunar, siempre eso no fallaba. Ella lloraba, ella me pedía por favor, me rogaba que no me fuera, que no la dejara sola. Habían unos sentimientos envueltos. Obviamente ella era una niña. Ella no sabía lo que estaba diciendo. Ella estaba hablando basado en sus sentimientos de niña que no quería desprenderse de su mami. Pero para mí era sumamente difícil porque era mi bebé. Cuando yo la miraba con esos ojitos llenos de lágrimas, yo quería quedarme. Yo quería estar con ella. Yo no me quería retirar, pero era bien importante que lo hiciera. Era bíblico. Y tenía que tomar una decisión entre obedecer lo que me estaba diciendo mi hija, que era basado en sentimientos y emociones, que tocaban las mías también, o escuchar la voz de Dios que me llamaba a separarme con el Señor. Fíjese qué buen ejemplo, como a veces era una voz conocida, era una voz amada, era la voz de mi hija. Ella era una bebé, era una niña. Y me rogaba y lloraba y me decía, no te vayas, no te retires, no me dejes sola. Y aunque ella iba a estar en un ambiente seguro, iba a estar con sus padres, con sus hermanos, pero de igual manera era un momento donde el enemigo podía usar esa situación para detenerme del propósito de Dios. Nuevamente, hay veces que nosotros nos cuidamos de voces que no conocemos y de las que conocemos porque las conocemos no nos cuidamos. Pero en esta mañana llegamos a la conclusión
de que de igual manera estas voces deben ser escudriñadas a la luz de las Escrituras. En esta mañana, nuevamente, qué importante, mis amadas, qué importante reconocer cuando estamos vulnerables. Es el tiempo más importante para usted, con toda intención, llevar todo lo que usted está sintiendo. Dios le bendiga a Pastor Morales en esta mañana. Dios le bendiga mucho. Gracias por conectarse. Qué importante es llevar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro oído a la luz de las Escrituras y con toda autoridad reconocer cuando aún detrás de una voz conocida, detrás de alguien que nosotros amamos, detrás de alguien que quizás muchas veces nos ha dicho la verdad, pero de igual manera en un momento específico puede ser una voz, el enemigo puede usar una boca para emitir una voz que vaya en contrario al propósito de Dios. Pero nuevamente, la voz más fidedigna es este libro sagrado, es la voz de Dios. Por eso cuando usted no esté seguro de una voz que usted está escuchando, yo siempre digo que cuando hay una voz que me complace mucho, que endulza mi oído, tengo que tener cuidado. Usted sabe que dicen en inglés, it's too good to be truth. Suena muy bien para ser cierto. Hay voces que suenan tan bonitas, que suenan tan dulces, que te complacen tanto, que ahí es donde se levanta una red flag y usted debe estudiar, escudriñar, ir a la Escritura a ver si lo que usted escuchó va conforme a la Escritura. Y probablemente se dé cuenta que va todo lo contrario a lo que dice la Escritura. En esta mañana, nuevamente, estudie. Si está en un momento vulnerable, si está en un momento emocional, si está en un momento donde está siendo herido, si está en un momento donde está con ese anhelo. Cuando más usted anhela escuchar la voz de Dios, es cuando más voces usted va a escuchar, mucho más si lo ha verbalizado. Y es cuando más voces extrañas pueden ligarse y tratar de persuadirlo del propósito de Dios. Pastores Roque y Maggie, mis respetos y Dios le bendiga en esta mañana. Bendiciones, gracias por conectarse. Qué importante nuevamente es escudriñar la voz de Dios que está plasmada en este libro. Fíjese, con esto sí voy a terminar. Mucha gente dice, yo sentí la voz de Dios, yo oí la voz de Dios, Dios me habló en un sueño, Dios habló a mi espíritu y me dijo esto. Pero qué importante es reconocer que nosotros nos podemos equivocar. Y hay voces que parecen ser la voz de Dios. Lo que reitera que es la voz de Dios es que esa voz que usted haya escuchado vaya conforme a la Escritura. ¿Cuántas personas no se han casado porque Dios me dijo que este era mi compañero? Me lo confirmó a través de un sueño. Yo lo sentí. El Señor me habló a través de profeta y me dijo que este era mi compañero. Pero la verdad es que si tu compañero, tú le sirves al Señor y tu compañero no es creyente, no importa quién te lo profetizó, cuántas veces tú soñaste, cuántas veces oíste una voz que te dijo que ese era, si la Biblia dice que no hagas yugo desigual, la voz que tú escuchaste, perdóname, no fue la voz de Dios. Pudo haber sido tu voz, tu propia persuasión, porque recuerda bien que ya tus sentimientos están ligados a esa persona. Esa voz que tú escuchaste estaba ligada a tus sentimientos y emociones que están en el asiento del corazón, que dice la Escritura, es más engañoso que todas las cosas. Fíjese que toda voz que usted escuche, ya sea por un profeta, ya sea por sueño, ya sea que usted hasta quizás escuchó una voz audible, fíjese bien que la mayoría de las sectas, de las religiones falsas que se han levantado en este último tiempo y aún de más tiempo, son religiones que fueron basadas en una voz que alguien escuchó. Alguien estaba en la playa, recibió una revelación, una voz que le dijo tal y tal. Y de ahí se levantó una falsa doctrina. Qué importante, no importa lo que usted sienta, no importa lo que usted oiga, llévelo a la luz de las Escrituras. Y si la voz de la luz de la Escritura le dice lo contrario, no importa cuántas veces profeta se lo dijo, quién fue el profeta, cuánto usted le sintió, cuánto lo ciñó, no es de Dios. Y usted, como Jesucristo, debe de decirle, apártate de mí, Satanás, yo conozco tu voz. A mí no me engañas, conozco esa voz, apártate, me eres de tropiezo hacia el propósito de Dios. Así que en esta mañana,
en esta mañana. Muchas bendiciones a todos los que se han conectado. Si usted cree que debe compartir el video, compártalo. Puede que sea de bendición a otra persona que está en un momento vulnerable de su vida, que está anhelando escuchar la voz de Dios o que quizás está escuchando tantas voces y no puede definir a cuál de todas obedecer. En esta mañana este video quizá pueda serle de bendición a través de la escritura. Oramos en esta mañana que el Espíritu Santo lleve este video a donde está la necesidad. Que llegue a una vida que quizá está por tomar decisiones en esta mañana basado en voces que está escuchando y que quizás se sienta confiado porque la voz que oyó es de alguien en quien confía, es de alguien que conoce, le parece una voz conocida, pero sobre todas las cosas, no importa cuánto tú conozcas esa voz, cuán conocida sea, te exhorto a que lo lleves y lo filtres a través de la escritura, que es la voz más fidedigna que hay, la que no falla, la que no se equivoca, la que no se deja mover por sentimientos ni emociones. Aquí no hay sentimientos y emociones. Aquí está la verdad de Dios, que no siempre te dirá lo que tú y yo queremos oír, pero siempre te dirá la verdad. Y preferimos ser heridos por una verdad que engañados con una mentira. Así que en esta mañana oramos que el Espíritu de Dios lleve este mensaje a donde haya una necesidad y sea de bendición. De igual manera que el Espíritu de Dios en esta mañana lo lleve a las Escrituras, cualesquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea esa voz que usted está esperando que le llegue. No hay mejor voz que esta. Vete a la Escritura, que esa voz nunca te va a engañar. Así que sean bendecidos todos en esta mañana. Oramos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra fidedigna, Señor, que no falla, que no me engaña, que no me lleva a errar, que me lleva a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que escudriña lo más profundo de la mente y el corazón y hasta mis tuétanos. Te pido, Señor, en esta mañana que a través de tu palabra, Señor, a través de esta palabra que hemos compartido, tú bendigas a cada vida que esté al alcance de este video. Si hubieran vidas en esta mañana que han estado buscando tu voz, Señor, y que en medio de su situación y su necesidad se han levantado tantas voces y no saben cuál obedecer, te pido que tu Espíritu los dirija a toda verdad, los lleve a la Escritura, a escuchar esa voz tuya que es fiel. Enséñanos, Espíritu Santo, no importa cuán conocidas sean las voces, que desarrollemos la disciplina de llevarlas a través de las Escrituras para no errar, Señor. En este último tiempo donde hay tantas voces que gritan tantas cosas, que endulzan nuestro oído, ayúdanos a creer la tuya por encima de todas las voces de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Si hubiera alguna vida que está por tomar una decisión basada en voces, ya sean extrañas o conocidas, que la voz de tu Espíritu sea mucho más fuerte que esa voz que susurra a sus oídos. Si hay alguien que quiere salir huyendo, si hay alguien que ya no puede, si hay alguien que ha creído toda mentira que el enemigo ha estado enviando a sus mentes, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu y tu palabra griten mucho más fuerte y, Señor, puedan creerte a ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Bien, será entonces Michin. Dios te bendiga en esta mañana. Bendiciones a todos los que se conectan. Si usted cree que es de bendición, comparta el video para que otros puedan tener alcance de lo mismo. Dios le bendiga. Será hasta el próximo viernes a las 6 de la mañana desde su programa Disciplinas Libertadoras. Como dije anteriormente, estamos considerando cambiar el horario. Hay muchas personas que nos han preguntado si pudiéramos cambiar el horario para ellos tener alcance en vivo. Todavía lo estamos analizando, siendo que hay un buen grupo de personas que sí madrugan y que sí se conectan en la mañana temprano. Eso todavía lo estamos analizando. Quisiéramos escuchar su opinión acerca del horario, si usted prefiriera que fuera en la noche, cuando ya todo el mundo antes de acostarse, o si fuera tan temprano en la mañana. De igual manera, aquellos que no tienen la oportunidad de conectarse en vivo siempre pueden ver el replay, pero siendo que hay personas que nos han preguntado, pues queremos ponerlo a preguntar a aquellos que siempre nos siguen cuál sería el mejor horario, si un viernes en la noche, ya a las 9 de la noche, cuando todo el mundo está recogido,
y está preparándose quizás para retirarse a su cama o a su cuarto de oración o ya los niños están durmiendo o tempranito en la mañana como lo estamos haciendo. Esperamos sus opiniones más adelante y en base a ellas pues tomaremos una decisión si seguiremos transmitiendo viernes en la mañana temprano o viernes en la noche a las 9 de la noche. Todavía no hemos querido tomar una decisión, siendo que queremos tener estabilidad en cuanto al horario se refiere. Así que Dios le bendiga a todos grandemente. Gracias por sintonizar, gracias por compartir el video y esperamos que en este día usted pueda escuchar la voz de Dios y pueda seguir esa voz que nunca nos va a llevar a errar. José Miguel Caraballo, Dios te bendiga, sea bendecido en este día de trabajo. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Declaramos bendición en este día. Hasta el próximo viernes.